Decisiones controversiales y los primeros 100 días aún más controversiales. Se hicieron realidad algunas promesas de campaña por parte del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, quien, entre otras cosas, había dicho que no va a atender a esos llamados de preservar el medio ambiente y ayudar o coadyuvar a la lucha en contra del cambio climático, porque había dicho que era un invento de los chinos para que los Estados Unidos no avance en su lucha en contra de la crisis económica. Sin embargo, la controversia no ha dejado de empañar los días de gobierno del presidente Donald Trump, quien para muchos parecía ser la esperanza económica de los Estados Unidos, pero ahora está demostrando totalmente lo contrario. Decisiones políticas, decisiones que rompen relaciones internacionales, y por primera vez los Estados Unidos entran en una diatriba de este nivel con Europa y los países de la OTAN. ¿Qué está pasando, doctor Eduardo Díaz? Y bienvenido. Con ese Donald Trump que usted en reiteradas ocasiones dijo que iba a ganar las elecciones, aunque decía no apoyarlo. A ver, ante todo, buenas tardes, Halim. Y sí, de verdad que sí. Lamentablemente el señor Trump, es verdad, está tomando unas decisiones que volvemos a lo mismo. Él piensa que Estados Unidos es su compañía. Y esto no es una compañía. Esto es un Estado que tiene instituciones que funcionan. Fíjate tú que hay 2 jueces investigando ahorita las relaciones que él tiene con su empresa. Esa es una. Segundo, el error de salirse del tratado del acuerdo climático. Eso es un error colosal. ¿Por qué? Porque los primeros que emiten más gases contaminantes son los Estados Unidos. No. Pero, entonces, ¿qué? ¿Le diste más protagonismo a China? Pero por el amor a Dios, ¿qué pasó? Claro, bueno. Pero si decimos que lo trata al país como si fuera una empresa o eso fuese su compañía, se supone que sabría generar dinero. Él ha hecho una promesa interesante con la apertura de los oleoductos que habían sido eliminados o paralizados por el presidente Barack Obama, en principio por protestas y en segundo lugar por la cantidad de gases que podía emitir o el atentado en contra del medio ambiente que significaba activar esos oleoductos. Sin embargo, él dice que activando los oleoductos mejora la economía de los Estados Unidos y se generan muchísimas oportunidades de empleo para los norteamericanos. Ahí sí está pensando como un empresario, pero ¿qué garantías existen de que eso sea cierto? No parece avanzar económicamente en los Estados Unidos. A ver, él empezó, los primeros 100 días de él empezaron muy bien. Entonces, 21,000 puntos tenía el Dow Jones. No ha habido una baja de eso. Se ve que la economía sigue continuando mejorando. No es una mejoría meteórica como se esperaba, pero ha ido mejorando. También tienes una cosa, lo de los oleoductos, lamentablemente, es bueno para ellos, malo para nosotros como país, porque entonces vas a tener gente produciendo más petróleo a precios más bajos y el petróleo de nosotros se cae. Cuidado con eso. Es un punto. Bueno, pero es una realidad a la que no podemos escapar. Eso es una realidad. El petróleo ya pasó a segundo plano desde hace un buen rato. Tiempo. Claro, así es. Hace algún tiempo. Tercero, yo espero que el señor Trump, ¿qué pasa? Trump no es un político de formación. Él es un empresario que está prestado a la política. Y él va por ensayo y error. Va viendo, va para adelante y va para atrás en ciertas cosas. Y también tiene problemas. A lo interno. Fíjate tú que todavía tiene el problema con su cuñado, con su yerno que está siendo investigado por todo el escándalo con lo de Rusia. Y aparte de eso también tiene que despidió el del FBI, que es como si tú hubieras despedido a Edgar G. Hoover. Eso era inconcebible para un presidente despedir al jefe del FBI. Claro. Así de simple. Bueno, se están enemistando con piezas claves, sin duda alguna. Claro, con piezas claves. Y en las relaciones internacionales ha tomado también decisiones un poco erradas. No, hay una cosa. La lejanía de la OTAN es crucial. Exacto. Para un país como los Estados Unidos, que se ha empecinado desde hace muchísimo tiempo en la lucha en contra del terrorismo, en la búsqueda del bienestar común, en conseguir la paz mundial, que ha sido quizás el leitmotiv de todas las organizaciones internacionales desde su fundación, y el único ente internacional militar que tiene acciones militares y bélicas es la OTAN. Entonces, darle la espalda a la OTAN por no estar de acuerdo con ciertas cosas que se ha hecho, por considerar que han sido demasiado flexibles en la lucha en contra del terrorismo o por otro tipo de diferencias que puedan existir,
puede ser hasta peligroso para los Estados A ver, Unidos. hay una cosa que me pareció que de parte de él cometió un error profundo. Cuando estuvo en la reunión de la OTAN, dijo, mire, ustedes tienen que pagar la cuenta que mi país tiene, o ustedes deben pagarme a mí o a nuestro país en la defensa. Ya va, así no empiezas. Ir a cobrar una cuenta no debes hacerlo, para empezar por ahí. Segundo, esos son tus aliados. Tercero, fue a Arabia Saudita, hizo relaciones muy... Claro, pero eso no es mentira. Los Estados Unidos es el que más aporta. Perfecto, está muy bien, pero no lo hagas tan... Pasa la factura. Hay maneras. Hay Claro. maneras, hay las maneras de hacerlo. Perfecto, va a Arabia Saudita. Quiere estimular la lucha contra el terrorismo y se abroga el hecho de lo que pasó con Qatar. Pero ya va. O sea, hay que tener ciertos modales, ciertas formas de hacer las cosas. Y, insisto, él, lamentablemente, está cometiendo errores de principiante, que son para mí, que no deberían ser. Y él debería tener una serie de consejeros que le dirían, porque fíjate tú ahora. Y existen, el gabinete de los Estados Unidos está conformado por gente de altísima experiencia, de muchísima carrera política que pueden asesorar en el ámbito político. Sí, pero al final llega un momento que queda un grupito arriba que es su hija y su entorno familiar. Entonces tampoco tú deberías desdeñar la opinión de la gente que tiene experiencia en eso. Yo quiero seguirle dando el beneficio de la duda al señor Trump, porque ya han pasado 100 días, yo quiero seguir viendo cómo se desarrolla esta presidencia, que es atípica. ¿Por qué es atípica? Porque tiene un empresario en la Casa Blanca. Bueno. Y la gente al final, lamentablemente... Pero es atípica para los Estados Unidos. Es atípica para Estados Los Unidos. empresarios han resultado de muy buen gobierno en otros países. Por favor, tienes a Macri que está caminando muy bien y le va muy bien, pero lamentablemente, la gente, se ve que hay una oposición muy férrea a Trump, porque hubo gente que no lo termina de aceptar. Y yo sí le quiero dar el beneficio de la duda para que él termine o que él llegue a concretar sus planes. Respecto a Europa, doctor Díaz, se han pronunciado el presidente Macron, se ha pronunciado la canciller Angela Merkel, se pronunció el primer ministro italiano, se ha pronunciado Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en contra de las declaraciones de los Estados Unidos sobre la lucha en contra del cambio climático y sobre la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Retira su firma, retira su ratificación y dice, yo voy a hacer dinero en mi país y no puedo estar atento. O sea, a él le parece que eso es un invento chino y dice que hay que reestructurar el Acuerdo de París. Sí, que eso fue hecho por los chinos. Eso daña, es decir, eso daña las relaciones con Europa en este momento. Absolutamente, porque también hay una cosa, por principio, lo que tú no puedes es dañar el mundo y producir el recalentamiento global, como habla bien el doctor Julio César Pineda. El recalentamiento global es subir el nivel del mar y que se decaigan los polos porque tú quieres hacer dinero, por Dios. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Eso es más bien, estás acabando tu medio ambiente. Es como aquí el arco minero. Yo quiero destrozar medio país porque yo necesito plata. Claro. Sobre Europa, nosotros tenemos que ver una nota, me anuncia nuestro equipo de producción, de que existe un material interesante sobre Theresa May, la primera ministra británica, quien está pidiendo ayuda para poder gobernar. Es correcto. Recordemos que en el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, luego del Brexit, y eso lo puede decir usted mejor que yo, la realidad ha cambiado. Totalmente. Quiero que me haga un resumen de 30 segundos de cómo es la realidad hoy en día en el Reino Unido y si están arrepentidos o no de la decisión tomada. ¿Cómo no? Adelante. Al final, sí te voy a ser sincero, sí están arrepentidos de la decisión tomada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella pidió un snap election. Ella tenía una mayoría. Una mayoría casi absoluta. Entonces ella pide una elección para tener más apoyo. Resultó que eso le estalló en la cara, porque al final no gana la elección, pero pierde la mayoría. Y tiene que ir a hacer convenio con los DPU, que serían los de Irlanda del Norte. Claro, un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición. Entonces eso nos va a indicar a nosotros que no viene un hard Brexit o un Brexit o una salida dura de la Unión, sino que viene un soft Brexit. Claro. ¿Ok? Y es más, te voy a decir algo, evidentemente se ve que el pueblo sí le pasó la factura o sí
expresó su descontento con la salida de la Unión. Pero fue el mismo pueblo el que decidió la salida. Pero el mismo, exacto, que lo llama David Cameron. Porque también hay una cosa aquí. Siempre entendamos algo. Siempre partimos de la base de un proceso de consulta popular aplicable a Inglaterra, Estados Unidos y a Venezuela. En todos lados se le debe consultar al pueblo. ¿Qué quiere hacer? Claro, que el pueblo sea el responsable de Exacto. sus acciones. Bueno, nosotros vamos a ver este material de la primera ministra Theresa May, quien está pidiendo ayuda para gobernar, y es interesante, luego de ser tan potente y tan interesante su posición. Y encima le pide disculpas al partido conservador, pues le dice, yo los metí en este desastre, ahora los saco del desastre. Nosotros queremos agradecerle su presencia acá en Brújula Internacional. Despedimos este bloque con el material acerca de Theresa May y sus controversias para gobernar. La primera ministra británica Theresa May intentaba el martes llegar a una alianza crucial para gobernar. Se reunía con la dirigente del partido ultraconservador norirlandés DUP para buscar el apoyo de sus diputados y así llegar a la mayoría absoluta en el Parlamento. Los contactos del Partido Conservador con el DUP comenzaron el viernes, al día siguiente del revés en las legislativas. May afirmó que el Partido Unionista no tendría ninguna influencia en la política de reconocimiento de los derechos de los homosexuales, a la que se opone firmemente. La BBC aseguró el lunes que la ceremonia de apertura del Parlamento sería atrasada por unos días. Las conversaciones para formar gobierno se dan a menos de una semana del inicio de las negociaciones para salir de la Unión Europea. El revés electoral de May podría obligarla a alcanzar compromisos sobre la inmigración europea, la unión aduanera y el mercado único. Jorge Sierra es abogado especialista en Derecho Económico y con él vamos a hablar sobre un tema que está en la palestra de la información internacional, y es que Qatar, un país que históricamente ha vivido en bienestar, en tranquilidad y sobre todo en bonanza económica por su importancia petrolera y su posicionamiento en el Medio Oriente, hoy se encuentra en un conflicto en el que participan una vez más los intereses imperiales internacionales. Está a la mano de Arabia Saudita, de la mano, valga la redundancia, con los Estados Unidos y por supuesto las potencias de izquierda apoyando a los chiitas que están liderizadas por Irán. Es necesario destacar que así como sucedió en Túnez, en Yemen en su momento con los hutíes y la lucha, la pugna entre el poderío sunita, que no es mayoría dentro del territorio, y la mayoría chiita, que son gobernados por un grupo minoritario, crean un grupo llamado los hutíes que se enfrentan a ese gobierno apoyado por Arabia Saudita. Está sucediendo exactamente lo mismo en Qatar. No se ha generado un grupo terrorista o subversivo, pero sí existe un conflicto importante en el que está muriendo gente y están entrando en una crisis humanitaria. Pero la importancia económica de Qatar en virtud de este conflicto, ¿cómo se ha visto afectada? Bueno, Halim, es importante hablar o mencionar que Qatar es un país miembro de la OPEP y también es un país que cuenta con uno de los índices per cápita más importantes del mundo. Es decir, tiene un nivel de prosperidad envidiable. De hecho, es uno de los pocos países donde no se pagan impuestos, donde hay seguridad social gratuita para sus ciudadanos. Un país que además es el tercer país en reservas de gas y un país petrolero. Al hablar de ello, estamos diciendo de que es, en pocas palabras, una pequeña mina de oro que existe en el mundo. Qatar, pues con esta situación que está viviendo actualmente, parece que no es coincidente la visita que hizo el presidente Donald Trump recientemente por los países árabes. Al salir o al terminar esta gira, bueno, vemos lo que está sucediendo ahora en Qatar, con unas consecuencias pues del orden económico que tienen una repercusión global y sobre todo para el mundo árabe.
al decir que tiene una repercusión global porque también afecta intereses, no solamente desde el punto de vista petrolero, sino que también afecta a empresas globales. Vemos que Qatar Airways se ha visto afectada por esta situación al haberse cerrado las fronteras tanto marítimas, aéreas y terrestres. Eso ha tenido una consecuencia, pues si se quiere, negativa desde el punto de vista global. Recordemos que también Qatar es el próximo organizador de la Copa del Mundo año 2022. Es así. Y hoy en día hablar de fútbol es también hablar de diplomacia internacional y economía. Como estamos viendo, pues no es mera casualidad que Qatar esté pasando por una situación, si se quiere, no solamente diplomática, sino que también tiene un efecto social, político y, bueno, recordando la ubicación geopolítica que tiene Qatar. Qatar, pues, obviamente su frontera terrestre al sur colinda con Arabia Saudita, es la única frontera terrestre que hay. También, pues, limita con el estado insular de Bahrein y todo lo demás son aguas del Golfo Pérsico. Claro, pero más allá de que sean aguas del Golfo Pérsico y de que colinde con las costas de Bahrein, es necesario destacar que su cercanía a Arabia Saudita lo hace un país importante, pero sobre todo lo pequeño que son los países que se encuentran en ese Golfo Árabe y lo pequeño que son los países vecinos a Qatar, aunque no tengan frontera directa, eso puede tener repercusiones fuertes porque el caso de Yemen lo trataron de mantener aislado de cualquier otro país que pudiera contagiarse. Recordemos que ya existe el precedente de la primavera árabe que comienza en Túnez, va por Libia, pasa por Egipto y termina en una Siria que parece no ser parte de esa agenda de la primavera árabe porque continúa en un conflicto bélico. Pero ¿qué puede hacer Qatar hoy? Primero, para solventar su conflicto. Segundo, para mantenerse económicamente estable. Y tercero, para no contagiar a aquellos países que son iguales de pequeños, que se encuentran en un territorio hostil, en un territorio muy débil ante los conflictos bélicos. Bueno, es también importante recordar que Qatar pertenece también al Consejo de Cooperación de los Países Árabes del Golfo Pérsico. Actualmente, Kuwait está fungiendo como mediador en todo este conflicto. Es importante también señalar que la mediación que está haciendo Kuwait deviene también recordando de que Arabia Saudita es un régimen sunita y Irán es un régimen chiita fundamentalmente. Dentro de la historia de Qatar, pues Irán ha tenido una connotación muy importante en el desarrollo de las relaciones no solamente diplomáticas, culturales y también, si se quiere, desde el punto de vista ideológico y religioso. Con eso, ¿qué quiero decir? Que actualmente la situación que vive Qatar es sumamente compleja, pero que también ha visto una escapatoria o oxígeno a través también de la relación que mantiene con Irán. Irán, en este conflicto de bloqueo económico por el cual está pasando actualmente, Qatar le ha ayudado desde el punto de vista de abastecimiento. De hecho, ayer y hoy salieron 2 aviones cargados de alimentos para Qatar. Se temía que fuesen abatidos, sin embargo, pues llegaron a su destino y Qatar hoy goza de ese beneficio que le otorga Irán, que se encuentra en bienestar económico, en tranquilidad, porque realizó una apertura diplomática con aquellos países con los que históricamente había cerrado relaciones, se encontraba aislado y parecía no conveniente para los países del Medio Oriente alinearse con Irán, aunque ahora la realidad ha ido cambiando un poco. La diplomacia en el siglo XXI y sobre todo en el 2017 ha dado un vuelco interesante y desde el año pasado y antepasado, con la cercanía entre Estados Unidos y Cuba, la negociación por el tema nuclear de Irán ha hecho que Irán tenga algún tipo de apertura y algún tipo de oportunidad económica con aquellos países con los que nunca la había tenido. Quizás Qatar se quiso valer de eso y por eso genera una cercanía que había estado también limitada por la dependencia de Arabia Saudita, teniendo también un liderazgo sunita en ese territorio del Medio Oriente. Sí, bueno, fundamentalmente yo veo que en el caso de Qatar, Qatar ha buscado una independencia económica y posicionarse desde el punto de vista global como una nación importante dentro del mundo árabe.
Eso obviamente choca desde el punto de vista diplomático con la posición de Arabia Saudita. Lo ve como un competidor de expansión no solamente regional dentro del mundo árabe, sino también a nivel global, por lo que también te mencionaba, es decir, es un país que goza con una riqueza muy importante, donde como anécdota puedo señalar de que cada catarí tiene la posibilidad de elegir dentro de 20 empleos. Es decir, en pocas partes del mundo se puede ver eso, que un ciudadano puede elegir dentro de 20 empleos. Eso dice mucho de la calidad de vida que tiene un catarí. Muchos británicos y muchos venezolanos, bueno, británicos digo porque existía un convenio también de trabajo entre Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte con Qatar, pero muchos venezolanos que son los mejores en el tema de la ingeniería petrolera se encuentran en Qatar ejerciendo su carrera y dando lo mejor de sí para el avance económico de ese país, para el posicionamiento de ellos como profesionales, pero además dejando el nombre de Venezuela en alto. Esperemos que ellos no se vean afectados por la situación. Es necesario que pues Qatar y el Medio Oriente solventen cualquier tipo de conflicto bélico. El Golfo Arábico Pérsico se encuentra en una situación de real tensión porque Irán está constantemente amenazando con el cierre del estrecho de Hormuz, pero nosotros desde Latinoamérica y desde Venezuela estamos esperanzados de que este tipo de conflictos se pueda solucionar y podamos saldar cualquier tipo de enfrentamiento o cualquier tipo de situación bélica que se vive en la humanidad. Queremos agradecer a Jorge Sierra por acompañarnos una vez más acá en Brújula Internacional, haciendo un análisis sobre lo que es la importancia económica de Qatar en virtud del conflicto que hoy se vive. En la próxima parte seguimos con lo que es el recorrido por los escenarios internacionales. Ya regresamos.